vamos a describir la situación actual. El contexto actual en el cual estamos dando esta charla es, estamos en medio de una pandemia definida como tal por el Mundial de la Salud, debido a, a lo que conocemos como COVID-19. Estamos en el año 2020 y en Argentina. Es una tontera, pero van a ver que ahora vamos a ir desarrollando algunas de estas cosas y nos van a ir poniendo en contexto. El mapa que vemos en el PowerPoint es de la OMS de ayer, los casos que había ayer y cómo se van actualizando, ¿sí? Y cómo en todo el mundo está ocurriendo este tema, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es quién es el agente causal. El agente causal es un virus que fue recientemente descrito y lo conocemos como SARS-CoV-2, que es el que causa la enfermedad COVID-19, COVID-19. Es de la familia de los coronavirus. Algunos coronavirus infectan habitualmente al ser humano, muchos causan el resfrío común. Otros coronavirus suelen tener como reservorio animales y por mutaciones han pasado al ser humano, por ejemplo lo que han oído, seguramente escucharon como el SARS o el MERS, que es otro coronavirus que también produjeron brotes no tan importantes como pero brotes a nivel mundial hace poco tiempo. La foto que tenemos en el PowerPoint nos muestra la imagen del virus y por qué lo llamamos coronavirus, que son las espículas que sobresalen la envoltura del virus, que son espículas de proteínas y le dan forma de corona, es lo que hace a esta familia de virus que se los conozca con este nombre, ¿sí? Ese es el agente etiológico, el que está causando la pandemia. Y por otro lado, dentro del contexto decía que estamos en el año 2020. ¿Qué significa eso? Tenemos un montón de tecnología al alcance de la mano, la mayoría de las personas que estamos habitando este planeta. Y eso nos permite estar hiperconectados, hipercomunicados e hiperinformados. Lo cual, en cierto punto, es bueno, y en otro punto, si no lo manejamos bien, puede llegar a ser perjudicial. Esa gran cantidad de tecnología y de recursos tecnológicos, no solo a nivel de la población nos permite estar, como les decía, hiperconectado, hipercomunicado, sino también a nivel de la ciencia. Hoy en día, lo cual es una ventaja, los recursos tecnológicos con que cuenta la ciencia para estudiar esta situación y para resolverla son infinitamente mayores que hace unos pocos años, con lo cual es esperable que la obtención de resultados sean rápidos, a veces no tan rápidos como quisiéramos, pero sean rápidos y se genere una gran cantidad de información. Tenemos que tener en cuenta algo dentro de todo esto, ¿sí? Ustedes lo habrán visto, es un virus nuevo, se está estudiando y todos los días aparece información nueva, con lo cual es sumamente dinámico. Y muchas veces la información que aparecía en algún lugar que parecía confiable, una investigación a la semana la contradice, con lo cual empieza a haber cierta confusión, se genera cierta confusión. Entonces, una de las características que tiene esta situación en la que estamos viviendo es, en un montón de cuestiones, la incertidumbre por la falta de conocimiento y la cantidad de conocimiento que se genera, y que además de generarse en muchos casos, se puede contradecir en lo que está surgiendo, ¿sí? Por último, dentro de este contexto en el que estamos, aunque es una obviedad, recordarles que estamos en Argentina. Y en Argentina hay aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 19 de marzo del 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de esa hiperconectividad y esa disposición de información que tenemos, podemos visitar
distintas páginas en Internet. Muchas de esas páginas pueden ser, por ejemplo, las de la asociación de la Fundación de Fibrosis Quística de Estados Unidos o asociaciones de otros países, en las cuales países donde no hay aislamiento social preventivo obligatorio. Yo, por ejemplo, mientras armaba esta charla, revisaba la página de la Cystic Fibrosis Foundation, y una de las cosas que dice es que los pacientes con fibrosis quística, las personas con fibrosis quística, se les recomienda salir a hacer ejercicio. Entonces, no tenemos que perder de vista en dónde estamos. Estamos en Argentina, y en Argentina lo que está determinado por el gobierno nacional es el aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos páginas que no corresponden a nuestro país, tal vez encontremos información que nos pueda llevar a confundir o a pensar que podemos salir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este aislamiento se va, si bien está implementado desde el 19 de marzo, se va modificando, y a medida que se modifica se va flexibilizando, con lo cual van modificándose las actividades y los permisos para circular, y actualmente se está modificando por jurisdicciones. Como todos estamos viendo, y la sensación de todos es que esto se va a ir flexibilizando cada vez más, con lo cual es una situación de contexto que tenemos que tener en cuenta, porque cuanto mayor flexibilización haya, mayor chance de intercambio social, cosas que vamos a ir viendo que puedan dar lugar a contagio con este virus, con lo cual las medidas de prevención no tenemos que olvidarlas, ¿sí? El hecho de que se vaya flexibilizando este aislamiento social no significa que esté todo bien y que nos tengamos que olvidar de las medidas de prevención que vamos a ver más adelante. Vamos al contexto un poco más cercano. ¿Qué hay de COVID-19 y fibrosis quística? Esto yo lo que estuve buscando y encontré es un artículo que salió, que está en prensa, que todavía no está ni siquiera publicado, pero que se colgó en internet el día 3 de mayo. No sé si ustedes lo vieron, si ya lo tienen. Es un estudio que se hace en 8 países distintos, y que ve cuántos pacientes con fibrosis quística se infectaron con coronavirus, cuál fue su evolución, etc. Brevemente, lo que dice este estudio, si bien los casos son muy pocos, en 8 países detectaron 40 personas con fibrosis quística infectadas con el virus SARS-CoV-2, 78% de los pacientes presentaban síntomas, 24 pacientes de los 40, es decir, 60% presentaban fiebre. De los pacientes hasta el momento que se publicó el estudio, el 70% se recuperó, el 30% seguía en atención, 33% requirieron oxígeno, uno solo tuvo que recurrir a asistencia mecánica respiratoria, 4 entraron en cuidados intensivos y no falleció ninguno. Con lo cual, si bien es muy poca la cantidad, si bien es muy poca la cantidad de gente que está estudiada en esos 8 países, es muy limitado. La conclusión de este estudio es que la población o los pacientes con fibrosis quística, en teoría, no presentan un comportamiento diferente o muy diferente al general de la población con respecto a este virus. Bien, teniendo en cuenta este contexto, vamos a la pregunta que motiva la charla: ¿cómo nos cuidamos? ¿Sí? Y lo que surge, o por lo menos lo que me surgía a mí mientras preparaba la charla, es una palabra, más allá de cuidado, que
es la palabra responsabilidad. El cuidado frente a este virus y la situación actual en la que estamos viviendo implica una gran responsabilidad, y una responsabilidad individual, ¿sí? Nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, y una responsabilidad colectiva, tenemos que cuidar al otro. Si nosotros cuidamos al otro, al que está cerca nuestro, al que convive con nosotros, a la persona que nos cruzamos en la calle, a medida que vayamos flexibilizando a cuánta persona nos crucemos, en la medida que mantengamos la responsabilidad de cuidarnos, esto va a haber menos posibilidad de contagio y menos riesgo que esta situación se dispare como se ha disparado en otros países, ¿sí? Esto es básico para cualquier enfermedad. ¿Cómo nos cuidamos? Hay tres acciones básicas, que es conocer la enfermedad, conocer cómo cuidarnos, prevenir y actuar. Actuar por lo general cuando uno está enfrentando una situación de enfermedad o un agente que produce enfermedad, son las tres cuestiones básicas a seguir adelante, ¿sí? Tener conocimiento, estar formado de cómo tenemos que actuar, conocer las medidas de prevención en práctica y cómo actuar en caso que se produzca la enfermedad. ¿Sí? Esto es básico es algo genérico para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos conocer? Eh, Dentro de la situación actual, y si bien existe muchísima información, no tenemos que tener de vista lo principal. Lo principal es cómo se transmite esto. Bueno, hoy en día los estudios que hay dicen que la vía principal de transmisión es persona a persona a través de microgotas, que entran en contacto con nariz, boca u oídos. O ojos, perdón, ojos. Puede ser oídos a través de si la persona se toca la cara, se toca los oídos, pero principalmente nariz, boca y ojos, ¿sí? La segunda vía de contacto es a través de inhalación de aerosoles. Esto está referido más que nada al ámbito de la salud, ¿sí? La más importante es la primera, la segunda no es tan frecuente en el ámbito comunitario, sino que tiene que ver cuando se generan aerosoles en algún procedimiento médico, y ese procedimiento que generó aerosoles, los aerosoles que son gotas mucho más pequeñas que las microgotas, son inhalados. Al ser inhalados, penetran en el tracto respiratorio y pueden generar producir la enfermedad. Y la tercera vía, que esta sí tiene que ver con la adquisición de la enfermedad a nivel comunitario, es a través de superficies contaminadas. De todas maneras, no tenemos que perder de vista que la principal es el contacto persona a persona a través de microgotas. ¿Qué significa? Personas que hablan cerca, que tosen, que estornudan, ¿sí? Que comparten algún elemento como la bombilla del mate, etcétera, etcétera, pueden dar lugar a que se produzca el contagio. ¿Quién contagia? Bueno, las personas que presentan síntomas obviamente van a contagiar. Cuanto más sintomática, por lo menos los estudios que hay hasta el momento, cuanto más sintomática está una persona, cuanto más cantidad de síntomas tiene y más grave está, mayor es la posibilidad de contagio. Sin embargo, las personas infectadas asintomáticas o personas que todavía no presentaron los síntomas, tenemos que tener en cuenta que los síntomas por lo general se presentan en una media de 5 días una vez adquirido el virus. Las personas asintomáticas también pueden contagiar, y personas curadas también está estudiado que pueden producir algún tipo de contagio. ¿De acuerdo? Inclusive 10 días después de haber remitido los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, básicamente los síntomas, principalmente en el 80% de las personas, o sea, son muy genéricos los síntomas. Son fiebre,
tos seca en un 70, casi en un 70% de los pacientes se ha presentado tos seca, fatiga, ¿sí? Producción de esputo 33%, y así van disminuyendo los síntomas. Pero básicamente fiebre, tos seca y fatiga, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que conocer, básicamente, sin entrar en demasiadas complicaciones, es esta situación. ¿Y cómo tomamos medidas de prevención? Las medidas de prevención, básicamente, ustedes habrán escuchado, tres, y últimamente yo le agregué una cuarta que la escuché en una charla que dieron en el CDC y que me resultó muy interesante, que es la última que tenemos acá y que también la vamos a desarrollar un poquito. Básicamente, las medidas de prevención son el distanciamiento social, la desinfección de manos y superficies, el uso de barrera de protección y contar con la información adecuada. ¿Qué significa esto? Primero, que todas estas medidas suman, ¿de acuerdo? O sea, no es que una evita la otra. Yo no, bueno, hice distanciamiento social, pero no desinfecto las manos y superficies, no va. Todo suma, cada una de estas medidas hacen a un todo, ¿de acuerdo? Y en orden de importancia, por lo menos lo recomendado hasta ahora, la más importante es la del distanciamiento social. ¿De acuerdo? Con respecto al distanciamiento social, la verdad que me parece que no tiene sentido. De hecho, no solo lo pienso yo, bueno, puse esta foto, salió en la Asociación Americana de Microbiología, ¿sí? La persona más grande que está en esta foto, la de mayor tamaño, no sé si lo conocen, es uno de los microbiólogos que describió la presencia de Burkholderia cepacia en los pacientes con fibrosis quística, ¿sí? Y escribió un artículo diciendo que hoy en día, frente a esta situación de pandemia, lo que tenemos que aprender es de la fibrosis quística, de cómo se implementó la distancia social y el distanciamiento social en los pacientes con fibrosis quística. Con lo cual, me parece que no tiene sentido que yo me explaye sobre la importancia y lo que significa el distanciamiento social para prevenir una enfermedad, ¿sí? Básicamente, lo que se está diciendo es que hay que mantener la distancia a 1,5 metros. Todos sabemos, o por lo menos está estudiado, que las gotas que una persona puede eliminar pueden ir más allá del metro y medio. O sea, en realidad pueden ir más lejos, más cerca, en función, etcétera, etcétera. Con lo cual, por eso también el tema. ¿Me están escuchando? Porque me sale una señal que tengo la señal inestable de internet. ¿Me oyen bien? Se corta un poquito, José. ¿Ahora me oyen? Sí. Bien. Hablamos del distanciamiento social, o sea, es una medida y es la más importante, pero todos sabemos que muchas veces esas microgotas que pueden producir el contagio van más allá del 1,5 metros, con lo cual, si bien es la medida más importante, lo que les decía antes, tiene que complementarse con el resto de las medidas, porque si no, no es suficiente. De todas maneras, es la más importante. Hoy en día, en nuestro país, es bastante, dentro de la situación general, es bastante accesible poder llevarla adelante, porque estamos, la gran mayoría de la población estamos recluidos, ¿no es cierto? Hay que ver ahora que se vaya flexibilizando el tema, cómo mantenemos esta situación de distanciamiento social. Respecto a la desinfección de superficies, ¿sí? Hay distintos estudios
sea, este es uno de los estudios más confiables que salieron y el que hace menciona cuánto dura el virus en distintas superficies. Tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes. Una forma de contagio es que esas microgotas caigan en una superficie determinada y que esa superficie determinada es la que genere el contagio, ¿sí? Entonces, ahí es fundamental, como segunda medida, la desinfección de las superficies, incluidas las manos, ¿de acuerdo? Este trabajo, esta diapositiva la tomé de la Federación Internacional de Farmacia, es en dos partes. Esta es la parte que hace referencia al estudio de la viabilidad del virus en distintas superficies, y la segunda parte de la diapositiva, que la pueden encontrar en la página de la Federación Internacional de Farmacia, menciona cuáles son los desinfectantes a utilizar, ¿de acuerdo? O cuáles de los desinfectantes que se han probado son efectivos contra el virus. Como ven, bueno, hay distintos desinfectantes, pero básicamente de los que conocemos, el alcohol funciona bien, que es el etanol, el hipoclorito de sodio al 0,1%, la lavandina funciona bien, otros desinfectantes que contienen cloro. Lo que no funciona bien, o por lo menos se ha demostrado que no, hasta ahora que no tiene buen funcionamiento, es la clorexidina. Ustedes saben que hay algunos jabones que tienen clorexidina, más que nada son de uso quirúrgico, pero tengan en cuenta que hasta el momento la información que hay es que este producto no es efectivo contra el virus, ¿sí? Dentro del lavado de manos, bueno, el lavado de manos es una medida genérica. Esta semana fue el Día Mundial del Lavado de Manos. La OMS viene desde ya hace muchísimos años, marca uno de los primeros días de mayo como el Día Mundial del Lavado de Manos. O sea, no es efectivo el lavado de manos solo contra este virus, ¿no es cierto? El lavado de manos, como vemos en la diapositiva, es muy efectivo y es una de las primeras medidas para contrarrestar la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lavarnos las manos? ¿Sí? Básicamente, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es el lavado de manos tiene una acción muy importante por efecto mecánico, ¿sí? Hace un barrido de la suciedad y también de los microorganismos, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy importante hacer todo el proceso del lavado de manos en tiempo. ¿Qué significa esto? Si, deberíamos, según esta recomendación de la OMS, un lavado de manos debería durar entre 40 y 60 segundos, deberíamos cubrir, frotar todas las partes de las manos, los dedos, las palmas, el dorso, etcétera, y enjuagarnos bien las manos. Posteriormente, el secado, lo ideal es secado con una toallita de papel descartable y usar esa misma toallita para cerrar la canilla, de manera tal que no estemos tocando la canilla. Habitualmente en nuestras casas tenemos las toallas de tela, con lo cual esta parte por lo general no lo llevamos adelante, pero es importante que una vez que tenemos las manos lavadas, no volvamos a cerrar la canilla con la mano limpia, sino con la toalla, para no volver a tocar una superficie que tocamos previamente con las manos sucias. Si no, lo que podemos hacer, una vez que, si queremos estar tranquilos, podemos desinfectar la superficie del grifo, de la canilla, ¿no es cierto? ¿Qué jabón usar? Muchas veces se pregunta uno, bueno, tengo un jabón, no consigo el jabón desinfectante, el jabón sanitizante. Bueno,
Eh, Sinceramente, el mayor efecto del lavado de manos es por efecto mecánico y no por la acción desinfectante química del producto. Con lo cual, si en nuestra casa contamos con un jabón común, un buen lavado de manos de 60 segundos, 40 segundos, cubriendo toda la superficie de las manos y frotando adecuadamente todas las regiones para que arrastrar toda la suciedad que está adherida, es suficiente. No es necesario, ni tampoco es 100% efectivo un jabón claimeado como sanitizante de manos, ¿sí? La alternativa al lavado de manos es la desinfección con alcohol en gel. Mencionamos alcohol en gel, pero hoy en día conseguir alcohol en gel es bastante difícil, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente lo que hace es preparar el alcohol 70 en sus casas. Entonces, la recomendación para el alcohol en gel básicamente es para cuando uno está en la calle y no tiene disponibilidad de un baño con jabón para lavarse las manos. Ese es el primer uso del alcohol en gel. El alcohol en gel se utiliza básicamente cuando estoy en la calle, toqué no sé, el pasamano, un colectivo, abrí picaportes y no tengo un baño cercano para desinfectarme las manos. Si yo voy a usar alcohol en gel en mi casa y tengo la posibilidad de lavarme las manos, siempre la opción de lavarse las manos es de primera elección. El alcohol en gel dura el procedimiento debería durar 20-30 segundos, hay que frotarse bien las manos también, cubrir toda la superficie, esperar que el alcohol se evapore, ¿sí? Una vez que las manos estén secas, podemos considerar que están desinfectadas. Una cuestión a tener en cuenta, actúa básicamente sobre las manos limpias. Si yo tengo una mano con suciedad, no es muy factible que el proceso de desinfección mediante el alcohol en gel no sea efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, estuve trabajando en el jardín y tengo las manos llenas de barro, estoy yendo a un ejemplo demasiado extremo. Si me pongo alcohol en gel no es no es un buen procedimiento. O sea, debo lavarme las manos para arrastrar la suciedad. ¿De acuerdo? Eh, Como consejo, hay dando vueltas muchísimos alcoholes gel, hay mucha gente que se de buscar una salida económica. Traten de comprar alcohol en gel que sea aprobado y que sea registrado. El Ministerio de Salud está retirando del mercado un montón de alcoholes en gel que están viendo que no son efectivos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienen la concentración adecuada del alcohol, porque el establecimiento del laborador no está aprobado, etcétera, etcétera. Entonces, si consiguen alcohol en gel en una farmacia, en un lugar de confianza, el producto tiene etiqueta, es un establecimiento elaborador aprobado, fantástico. Ahora, si van a comprar alcohol en gel en la calle, es mejor que consigan alcohol y hagan la dilución de alcohol 70 en sus casas y están seguros de la concentración de alcohol que tienen en el producto que están elaborando. No es necesario que tenga el componente gel para que sea desinfectante, ¿de acuerdo? Lavandina. Tomé la lavandina como el desinfectante más usual, el que más utilizamos en nuestras casas, ¿sí? Para las superficies. Entonces, ahora dejamos de lado las manos y pasamos a la superficie de las casas. Esta tabla es una tabla de la Organización Mundial de la Salud para establecimientos hospitalarios, ¿sí? Y da 3 recomendaciones de lavandina, ¿sí? O sea, 3 concentraciones distintas de uso de lavandina. Si yo agarro la lavandina y la diluyo una parte en 10, es para situaciones extremas en un hospital, para un derrame de fluidos contaminados, para un accidente en un laboratorio, etc. Es para situaciones de emergencia.
Si tengo que descontaminar superficies sucias, siempre con limpieza previa, baños, etcétera, una dilución de lavandina 1:50. Y para superficies poco contaminadas, como puede ser una oficina, una dilución 1:100. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago este hincapié? Porque por lo general tendemos a mal usar la lavandina. ¿Qué significa esto? Solemos poner más de lo que necesitamos. Agarramos y tiramos un chorro a un balde, ¿sí? Y muchas veces tiramos más de un chorro, porque creemos que mayor concentración de la lavandina va a producir un mayor efecto desinfectante. Bien, deberíamos pararnos como para estar tranquilos y seguros dentro de lo que es esta tabla en la opción intermedia. 1:50 de lavandina, una parte de lavandina en 50 de agua. ¿Sí? Entonces, si vamos a preparar un balde de 5 litros, ¿sí? Una parte serían 100 mililitros, serían 2 pocillos de café más o menos, a ojo. Esto siempre y cuando tengamos una lavandina de 55 gramos por litro. Hay que tener en cuenta que en el mercado hay lavandinas de 25, de 20, todas esas lavandinas con fragancia suelen tener más baja concentración de la lavandina original, que solía tener 60, antes tenía 65, después 60, y ahora una lavandina original 55, pero en la góndola del supermercado van a encontrar distintas concentraciones de lavandina. Es importante que se fijen cuántos gramos de cloro por litro tiene y en función de eso preparen las diluciones. ¿Tienen que ser diluciones estrictamente exactas? No, más o menos lo que les mencionaba. 2 pocillos de café en un balde de 5 litros de agua si la lavandina tiene 55 gramos litro. Si la lavandina tiene menos, 25, 45, hay de 45 y de 25, creo ahora en el mercado, una taza grande en el balde de 5 litros es suficiente. ¿Sí? Queremos estar más seguros, una taza y un poquitito más, pero no llegar a la situación del 10% de lavandina porque estamos en una exageración. ¿De acuerdo? Y sí, siempre es importante la limpieza previa. Con respecto a lo que son barreras de protección, hoy en día, frente a esta situación, las barreras de protección, o sea, es bastante controversial el tema, ¿sí? No es la primer medida de protección, ¿de acuerdo? Dijimos, la primera medida de protección es hola, hola, ¿Se escucha? Se escucha. ¿estoy? Sí, sí, ¿Estoy? ¿Me está. escuchan? Se me fue el internet. Ay, yo te escucho. Si ahora me escuchan, vuelvo al PowerPoint. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Sí, se escucha. les pido disculpas, pero bueno. PowerPoint acá. Volvemos entonces. Ya vamos, ¿eh? Entonces, estábamos en las superficies. No, habíamos dejado las superficies y estábamos en, no sé si me llegaron a escuchar, los elementos de protección. Hoy los elementos de protección, les decía, que no es bastante controversial y no es una medida,
digamos, efectiva para protegernos frente al virus. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos la obligación, recordemos lo que les mencionaba en el contexto, estamos en Argentina, en Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires es obligatorio el uso del barbijo, el tapaboca. También hay otra situación, no hay elementos para el personal de la salud, con lo cual nosotros como comunidad, como sociedad, tenemos que usar tapabocas y no los barbijos N95 que se deben reservar para el personal de salud, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de este tapaboca o de estos elementos que vamos a usar? Bueno, básicamente el objetivo es que si una persona está infectada, no elimine esas microgotas. José, le podríamos recomendar que se desactive el video, que se va a escuchar mejor, le va a andar mejor la señal. ¿Me escucho? Sí, decile, Fabi, a ver si... José, te recomiendo si podés detener el video que se te va a escuchar mejor. Vas a tener mejor señal. Yo detengo. A ver. En la parte de abajo donde dice detener video, perfecto, ahí se te va a escuchar mucho mejor. Perfecto. ¿Igual se ve el PowerPoint? Ahora no lo vemos. Volver a colocar. Aún no se ve. Ahora sí se ve. Sí, bueno, sí. Bueno, perdón por esta desprolijidad. Estábamos hablando de las mascarillas, ¿sí? Tenemos que usar las mascarillas, es obligatorio. ¿Cuál es el sentido? Prevenir. Si alguien está asintomático pero está infectado, que no elimine o por lo menos minimizar esas gotas que pueden producir el contagio, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ver con la responsabilidad comunitaria que hablábamos al principio. Estamos protegiendo al otro, no nos estamos cuidando a nosotros usando este tipo de máscaras, porque lo que estamos haciendo es evitando las gotas que generamos y que pueden contagiar si es que nosotros estamos infectados. El tema de las máscaras, por otro lado, requiere conocimiento de cómo usarla, por un lado, y por otro lado puede dar una falsa sensación de seguridad. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo puesto el tapaboca, puedo salir, puedo interactuar, puedo subirme a un colectivo lleno de gente porque no me voy a contagiar. No, error. O sea, el tapaboca no me va a proteger de esta manera, ¿sí? Volvemos a decir lo mismo, el tapaboca lo que va a hacer es proteger al otro si yo estoy eliminando gotas que tienen la partícula viral, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión. Y otra cuestión es saberlo utilizar, ¿sí? El tapaboca tiene que ser utilizado de manera tal que no sé qué, o sea, no tengo que estar tocándomelo, sacándomelo, poniendo las manos por dentro del tapaboca. Siempre hay que manipularlo por las tiras de costado, ¿de acuerdo? Porque si tengo las manos, o sea, lo ideal sería haberme desinfectado las manos antes de ponerme el tapaboca, ¿sí? Pero si yo toco con mis manos
y mis manos tienen algún microorganismo y toco la parte interior del tapaboca, ese microorganismo puede quedar en el tapaboca y va a estar en contacto con mi nariz, con mi boca, y va a haber más posibilidad de respirar. O sea, no estamos hablando puntualmente del virus, pero cualquier bacteria que esté en la mano y yo toqué el tapaboca por la parte de adentro, va a quedar retenido el tapaboca y va a dar mayor chance de respirarlo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que ese tapaboca va a retener las gotas, las pequeñas gotas que nosotros expelemos, con lo cual se forma una cierta película de humedad. Esa humedad puede favorecer que proliferen microorganismos, con lo cual, si yo tengo que usar un tapaboca, no tengo que usarlo un tiempo muy prolongado por la humedad que se pueda acumular y la proliferación de microorganismos que se pueda dar en ese tapaboca. Por otro lado, cuando llego a casa, si es reusable, lo tengo que descontaminar. O bien lo lavo, o bien lo embebo en alcohol, lo rocío con un atomizador de alcohol 70, pero tengo que tener en cuenta eso, que por un lado no tengo que manipular la parte de tela que toca la boca, siempre hay que tratarlo tomarlo por las tiras, por un lado, y por otro lado, no permitir que se acumule, no usarlo demasiado tiempo, tal que se acumule la humedad y que esa humedad favorezca la proliferación de microorganismos en la superficie del tapaboca, ¿de acuerdo? Bien. Otra forma de protección es la protección ocular. Esto no está contemplado como obligatorio, pero habíamos dicho que una forma de transmisión es a través o sea, puede penetrar el virus a través de la mucosa ocular, con lo cual, si bien no es obligatorio, si me quiero proteger, en este caso sí me estoy protegiendo a mí mismo de pequeñas gotas que me puedan llegar a los ojos. Si me quiero proteger de esa manera, no estaría incorrecto, siempre y cuando también hago un uso adecuado. Si estoy tocando permanentemente las gafas de seguridad, la parte interna de las gafas de seguridad, y eso hace que se cargue de microorganismos, puedo tener algún riesgo de infección de la mucosa ocular. Por último habíamos agregado, perdón, vuelvo a compartir. Hola. No me está permitiendo compartir el PowerPoint. A ver. Sí. No sé si tengo que tener el video. Ahí se me escucha. A ver, voy a iniciar el video. Bueno, continúo un par de cosas más sin el PowerPoint y pasamos a preguntas, ¿les parece? Dale, se está viendo el PowerPoint, ¿eh? Ah, Sí, ¿se de ve? fondo. Lo vemos, sí, se ve, está... Ah, porque a mí me salió como que no permite compartir. Si querés ponerlo en modo presentación, Sí. Ahí está, perdón. buenísimo. Tranqui. Bien. Ahí está. Ahí está. Por otro lado, la información. El último ítem que quería hablar un poco es la información. ¿Qué significa esto? La información va a circular de la comunidad a nosotros y de nosotros a la comunidad, ¿sí? Y en esto tenemos que tener una responsabilidad muy grande. ¿Por qué?
hay mucha información dando vueltas que es errónea, hay mucha información que no está chequeada. Entonces, si nosotros recibimos información y esa información no es verdadera y no la chequeamos, podemos ponernos en riesgo nosotros, y si además divulgamos esa información dudosa, podemos poner en riesgo a los otros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ha habido situaciones, ha habido información que el agua tibia o tomar agua tibia ayudaba a prevenir el virus, ¿no es cierto? No está chequeado. Entonces, si yo tomo información de dudosa procedencia y encima la aplico para mí, me pongo en riesgo yo mismo. Pero si además la difundo, pongo en riesgo a los demás. Con lo cual es muy importante chequear la información en páginas confiables, en lugares confiables, ver si aparece algo novedoso, ver si es real o no, antes de ponerlo en práctica y antes de difundirlo a los demás. Es el hecho de esta sobreinformación, esta hiperinformación que hablábamos antes, toda la disponibilidad que hay en las redes, hace que muchas veces la información que hay no sea del todo verdadera, con lo cual es una responsabilidad nuestra chequearla antes de difundirla o chequearla antes de ponerla en práctica. Esto es lo que podemos decir con respecto a las medidas de prevención. Con respecto a las medidas de acción, las medidas de acción tienen que ver cuando uno ya está enfermo, ¿no es cierto? O ya se desarrolló uno contrajo el virus. Entonces, ante síntomas, debemos conocer los síntomas, tenemos que ponernos en contacto o hacer la consulta médica que corresponda. Si estamos en contacto con casos sospechosos o con personas que contraen la enfermedad, consulta médica. Dar aviso de un caso positivo, no, o sea, es obligatorio dar el aviso, pero socialmente también deberíamos cuidarnos todos y dar aviso si hay un caso positivo en nuestro entorno. Cumplir las medidas de aislamiento indicadas por el personal médico. Eso serían básicamente las medidas de acción a tomar en caso de tener un caso positivo. Por último, ¿qué medidas adicionales para personas con fibrosis quística? Y no hay demasiado, o sea, concurrir a la farmacia o a la consulta, o sea, no sé cómo se están manejando ustedes, pero la consulta médica hay que continuarla, lo único que hay que ser estricto con los horarios acordados, respetar los horarios, seguir estrictamente las indicaciones del médico, controlar las personas que ingresan al hogar, y no descuidar estas medidas de prevención que no solo es para el virus, sino para otras. ¿Me oyen? Hola. Sí, sí. Bueno, y con esto estamos más o menos terminando, así que, o por lo menos terminando la exposición, me gustaría escucharlos un poco a ustedes ahora.